realizar, ¿no? Entonces, hay múltiples, como van a ver. Entonces, sin embargo, ya no es un tema dentro de lo que vendría a ser su sílabus de este ciclo, entonces, de igual forma se lo dejo ahí para que más o menos sepan. Así que nada, chicos, empezamos con el tema de hoy, va a ser súper fácil, es anastomosis, ya hemos hablado de eso anteriormente, entonces no creo que nos demoremos más de una horita. Así que nada, empezamos con esto, ya viene a ser la tercera semana, ya la penúltima semana de técnica operatoria. Entonces, nada, chicos, empezamos con lo que son las anastomosis. Entonces, no se olviden que qué cosa eran las anastomosis, ya lo hemos visto anteriormente, ¿ok? ¿Qué era anastomosis? Era la comunicación entre dos estructuras que son anatómicas, que van a tener una característica de qué cosa, que van a caracterizarse por ser tubulares, como ven acá, o sea, túbulos, ¿no? Se pueden unir ya sea lo que son intestinos, vasos pequeños, vasos grandes, todo lo que tenga estructura de tubo, tubular, se va a poder unir mediante lo que es una anastomosis, ¿ok? Eso fijazo para que se acuerden qué es eso. Entonces, ahora, muy importante que tengan en cuenta qué cosa, lo que es la histología. ¿Por qué? Porque van a haber dos capitas que van a ser muy importantes para que haya una correcta anastomosis, ¿ok? Entonces, para eso hay que recordar cómo es la histología normal de todo lo que es el tejido del tracto gastrointestinal, ¿ok? Entonces, normalmente vamos a tener esta composición de acá, empezando desde lo más externo hasta lo más interno. Desde lo más externo empezaríamos con la serosa, siguiendo lo que es la muscularis propia, luego la submucosa y por último la mucosa. ¿Ok? Entonces, de estas cuatro capitas, siempre la vamos a tener en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, en el esófago no va a haber qué cosa, no va a haber serosa. ¿Ok? Eso es pregunta fija a veces en pasitos o cosas así, ¿no? Entonces, en el esófago no tenemos serosa, por eso se caracteriza. De ahí en todo lo demás, lo que es el tracto gastrointestinal, sí vamos a tener estas cuatro capas. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, chicos? Es que de estas cuatro capas, para una correcta anastomosis, para una buena anastomosis, hay que tener en cuenta que las más importantes van a ser estas dos, la mucosa y la submucosa, ¿ok? De la mucosa, ¿qué parte? La muscularis mucosae, ¿ok? Estas dos capitas van a ser las más importantes, ha sido pregunta de pasito, ¿ok? Entonces por eso lo repito bastante. No se olviden de eso. La submucosa y la mucosa, en específico, ¿cuál? La muscularis mucosae. Luego aquí, chicos, tenemos factores que van a ser considerados como factores de éxito o factores de fracaso para lo que vendría a ser la anastomosis. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que son los factores de éxito que tenemos, básicamente que el paciente se encuentre en un buen estado de nutrición. ¿Y cómo se logra eso? Que el paciente obviamente tenga una dieta balanceada, rica en lo que son fibras y todo eso, ¿no? Obviamente evitando que el paciente sea obeso, porque eso ya sería un factor de fracaso. Entonces, dentro de lo que son los factores de fracaso, vamos a tener aquí todas las condiciones que tengan que ver con un estado de proinflamación constante del cuerpo del paciente. ¿Ok? Y ustedes ya saben que todas estas acá tienen que ver con eso. Siendo obviamente una de las primeras la diabetes mellitus, ¿no? Luego también tenemos las coagulopatías, pacientes que tienden a sangrar, que tienen baja de plaquetas, de igual forma va a ser un factor de fracaso. Luego, obviamente, si es que estamos ante lo que vendría a ser un estadio 4 de cáncer, es decir, metástasis, de igual forma el paciente no va a poder soportar ese tipo de anastomosis y va a haber un fracaso de estas y puede haber hasta necrosis y isquemia del tejido, ¿no? Luego también lo que son las colagenopatías, enfermedades reumáticas, si hay insuficiencia renal. Y luego también tenemos qué cosa, lo que son los estados mórbidos. Y estos estados mórbidos, ¿por qué se caracterizan? Porque va a haber aquí, siempre en estos de acá, lo que es una disminución o bueno, una ausencia o una falta de lo que es la vascularización. ¿Ok? Vascularización. Entonces, ¿cuáles van a ser estos? Iniciando, por ejemplo, con que el paciente haya llegado con una peritonitis, es decir, que ya la víscera, por así decirlo, se explotó y todo el contenido de la cavidad abdominal está contaminado con lo que ya sea pus, heces, ¿no? Cualquier material purulento. Entonces, después de esto, ¿qué va a haber? Va a haber lo que es una isquemia intestinal, va a haber, los tejidos no van a tener suficiente oxígeno, va a empezar a haber isquemia de los tejidos y por lo tanto, ¿qué va a llevar a esto? A una consecuente necrosis, es decir, la muerte de los tejidos. Y si hay muerte de tejidos, ¿qué me va a llevar a que haya más perforación aún? ¿Ok? Entonces, estas como que cuatro cositas que es en escala, en cadena, por así decirlo, empezando con la peritonitis, un ejemplo, luego la isquemia, luego la necrosis y por último la perforación, van a ser lo que consideramos como lo que vendrían a ser estados mórbidos, ¿ok? ¿Y qué viene a ser eso? Básicamente la falta de vascularización del tejido.
Luego vamos a tener complicaciones en lo que vendría a ser la anastomosis. En general pueden haber múltiples, sin embargo, acá hablamos de las más frecuentes. Importante también tener en cuenta que para que no haya complicaciones en lo que es una anastomosis, es decir, haya una correcta anastomosis, aparte de que tenemos que tener en cuenta que cuáles eran las dos capas más importantes, no se olviden, la submucosa y la mucosa, también hay que considerar el hecho de que para evitar complicaciones siempre se debe mantener, ¿qué cosa? Esto de acá. Para evitar complicaciones siempre se debe mantener el meso vascularizado. ¿Ok? Eso es fijazo de examen, a mí me vino en parcial, entonces ojito ahí, ¿ok? Sin embargo, de igual forma, en toda operación siempre hay un porcentaje de complicaciones y van a ser estas de acá, ¿ok? Una de ellas va a ser la fístula enterocutánea, es decir, cuando hay una cicatrización mala, por así decirlo, de lo que es la pared abdominal con lo que son las vísceras. Por ejemplo, esto se ha cicatrizado de esta forma y hace que lo que está dentro de la cavidad intestinal salga y se quede ahí, ¿ok? O sea, eso ahí ya está fijo. Entonces, lo que se tiene que hacer es cortar y volver a unir, ¿no? Luego tenemos la famosa ISO, que por sus siglas significa ¿qué cosa? Infección de sitio operatorio, ¿ok? Como vemos, sí, va a tener un color eritematoso, va a haber un poco de edema, se caracteriza por eso, básicamente, ¿no? Y luego también otra de las complicaciones puede ser la fibrosis secundaria ¿a qué cosa? A eventraciones, ¿ok? Eventraciones. Ahora, hay que saber cuántos tipos de anastomosis hay, chicos, ¿ok? Porque eso de igual forma ha sido pregunta de pasito en mi ciclo, entonces se las pongo por ahí. Ok, entonces preguntaban, ¿cuántos tipos de anastomosis hay? Y ponían 1, 2, 3, 4. No se olviden que solo hay 3 tipos, ¿ok? Ahorita vamos a ver cuáles son. Tenemos a estas de acá. Primero, a la término terminal, como vemos acá. Término terminal, ¿qué significa? Que el extremo de una estructura tubular se va a unir al extremo distal de la otra estructura tubular, como vemos acá. Es el extremo distal y el otro extremo distal, ¿no? Se están uniendo de esta forma. Y esto se caracteriza ¿por qué? Porque va a ser la más fisiológica, como ven acá. ¿A qué me refiero con que sea fisiológica? Normalmente ustedes saben que nuestros intestinos tienen un flujo por donde va a pasar todo lo que es la comida, los líquidos, todo lo que pueda pasar por ahí, ¿no? Los jugos gástricos, todo, absolutamente todo. Entonces, idealmente cuando nosotros unimos después de ello una estructura, las estructuras tubulares, debemos, por así decirlo, permitir o, bueno, procurar, esa es la palabra, procurar que el flujo siga de la misma forma como era antes de que nosotros hagamos la anastomosis. No que el flujo, por así decirlo, empiece de un lado donde no debía, o sino que el flujo se cambie, sino que siempre se tiene que tender a hacer que el flujo sea igual que antes que la anastomosis. Eso quiere decir que si el flujo era de arriba hacia abajo, que se mantenga así. Si era horizontal, que se mantenga así. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce como más fisiológica. Entonces, por eso la término terminal va a ser la anastomosis más fisiológica que existe, ¿ok? Esto es pregunta de examen, fijo. Luego tenemos la laterolateral, como vemos acá, laterolateral. ¿Eso qué quiere decir? Que los extremos de los bordes son los que se van a juntar, no la parte distal, sino los extremos, los bordes, ¿ok? Y esta de acá va a ser la más segura. Y de igual forma, si es que nos queremos poner un poquito más específicos, la más segura en la lateral va a ser la isoperistáltica. De igual forma, el flujo que tenga que ser como era antes la anastomosis, ¿no? Y por último tenemos la término lateral, donde una parte distal es la que se va a unir al borde de la otra parte tubular que tenemos que juntar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que se acuerden cuántos tipos de anastomosis hay? Porque van a haber cirugías en donde se tiene que realizar anastomosis. Entonces, ahorita las vamos a ver un poquito más a fondo. No se olviden que son 3, la más fisiológica va a ser la término terminal, la más segura, la lateral, perdón, y luego tenemos la término lateral, ¿no? Que es la última. Entonces, chicos, aquí tenemos las anastomosis término terminal. No se olviden que esta va a ser la más segura. Perdón, no, sí. ¿Alguien prendió su micro? Perdón, chicos, me confundí. Perdón. La más fisiológica, ¿ok? Fisiológica. Esto. La más fisiológica, es decir, que se tiende a cumplir eso que les dije, ¿no? Que el flujo no varía, se queda igual, por lo mismo de que son dos partes distales que se unen. Entonces, ¿para qué es importante saber esto?
porque al momento de que nosotros hagamos una anastomosis vamos a tener que juntar dos tipos de paredes. Una de ellas va a ser la pared anterior, que va a ser la que va a estar más cerca a lo que es nuestra pared abdominal, la que tenemos acá, y la otra va a ser la pared posterior, que es la que va a estar más cerca a lo que son, qué cosa, ya sean los órganos, nuestra columna vertebral y todo eso, ¿ok? Entonces es importante que sepamos qué suturas vamos a hacer en cada tipo de pared, ¿ok? Entonces, empezando con lo que es la pared posterior, ya hemos visto lo de las suturas, ya saben que hay tipos de suturas continuas, discontinuas. Las discontinuas son las que hacemos puntito, cortamos, puntito, cortamos, puntito, cortamos, ¿no? Y las continuas son las que suturamos, 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 suturamos. Y ya hemos visto las diferentes características de cada uno, ¿ok? Entonces volvemos a esto. Tenemos que en la pared posterior, de igual forma, vamos a hacer aquí, ¿qué cosa? Un punto total. ¿A qué se refiere un punto total? Es decir, que vamos a agarrar las 4 capas que habíamos visto anteriormente, ¿no? Perdón, lo que vendría a ser la mucosa, la submucosa, la muscularis propia y la serosa, ¿no? Entonces, debemos de procurar tener, por así decirlo, al momento de que pasamos la aguja, procurar que agarremos las 4 capas, ¿no? Entrar lo más profundo que podamos. Entonces, tanto para la pared posterior se puede utilizar, ¿qué cosa? Los puntos, o bueno, las suturas discontinuas, como las suturas continuas, ¿ok? Entonces aquí podemos utilizar, ¿qué cosa? La sorjet, ¿se acuerdan que era esa sutura que solo pasabas, pasabas, pasabas? Tanto la simple como la cruzada, que se formaba como cuadraditos, que habíamos visto. Y también se puede utilizar el Lemberg, que habíamos visto que también era un punto que tendía a imaginar lo que eran los bordes, ¿no? Es decir, meter los bordes. Luego tenemos la pared anterior. Una vez que ya suturamos la pared posterior, pasamos a la pared anterior, ¿ok? Aquí de igual forma se va a utilizar un punto total, sin embargo aquí se prefiere utilizar, ¿qué cosa? Lo que son las suturas continuas, ¿ok? Por eso es que tenemos aquí a quienes, a la Connell y a la Lemberg, ¿ok? Entonces, podemos utilizar Connell, de igual forma va a ser invaginante, es decir, va a tender a meter los bordes hacia adentro, y luego pues, también podemos utilizarle el Lemberg, que de igual forma va a meter los bordes hacia adentro, ¿ok? Eso es con respecto a, en general, a cualquier anastomosis que vamos a unir que sea término terminal, ¿no? Como vemos acá. Es decir, que se unan las dos partes distales de los túbulos y se juntan. Ahora, vamos a tener, como les digo, diferentes cirugías en donde se van a utilizar las anastomosis. ¿Ok? Esto lo van a ver bastante en cirugía ahorita que están rotando. Entonces, la Billroth, seguro ya la habrán escuchado. ¿Ok? Va a ser una cirugía que consiste en ¿qué cosa? En una hemigastrectomía, es decir, quitamos una parte del estómago, más ¿qué cosa? Más una anastomosis, dependiendo si estamos hablando de una Billroth tipo 1 o Billroth tipo 2. ¿Ok? Si hablamos de la tipo 1, esta cirugía de acá se realiza ¿cuándo? Cuando estamos ante patologías benignas. ¿A qué me refiero con esto? Espera, voy a escribir. Benigno. ¿A qué me refiero con esto? A úlceras, ¿ok? A veces las úlceras se perforan y podemos usar tanto el punto de jareta, que en un momento lo vamos a ver, o si no, podemos hacer una hemigastrectomía si es que la úlcera es muy grande, ¿no? Es decir, sacamos esa parte del estómago donde se encuentra la úlcera. Y de ahí, obviamente, vamos a tener ¿qué cosa? Que anostomosar, ¿no? Es decir, unir. Entonces, por eso es que se realiza en la Billroth tipo, en cualquier Billroth, lo que es una hemigastrectomía más una anastomosis. Sin embargo, en la Billroth tipo 1 se realiza exclusivamente para procesos benignos, como es el caso de una úlcera. Es decir, cuando se saca no tanta cantidad de estómago, sino un poquito menos, ¿no? Porque es una úlcera chiquita o quizás porque no tiene nada que ver con un proceso maligno como es el cáncer, que en un momento vamos a ver. ¿Ok? Entonces, Billroth tipo 1, cuando tenemos úlceras, ¿ok? Úlcera. O también puede haber lo que es estenosis posúlceras, o sea, todo lo que se relacione con úlceras. Entonces, se hace una hemigastrectomía, se saca esa parte donde hay una úlcera del estómago, y luego, ustedes saben que de igual forma tenemos que unir esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Una anastomosis gastroduodenal término terminal. Gastroduodenal, eso quiere decir que vamos a unir el estómago con el duodeno de manera término terminal. ¿Ok? Y como vemos, esta es la casi fisiológica. Luego tenemos la Billroth tipo 2. Habíamos dicho que la Billroth tipo 1 se relacionaba más con procesos benignos, como es el caso de una úlcera, ¿no? Entonces, la Billroth tipo 2 va a ser todo lo contrario. Aquí se relaciona con lo que es neoplasias malignas, ¿ok? Entonces, aquí ya se saca un poquito más de cantidad de estómago. Y por lo tanto, va a ser un poquito más difícil poder hacer una anastomosis término-terminal.
Entonces, en este caso, de igual forma vamos a hacer una hemigastrectomía un poquito más ampliada, vamos a sacar más estómago, y de igual forma vamos a tener que unirlo. Sin embargo, en este caso vamos a hacer una anastomosis gastro-yeyuno, pero término lateral, ¿ok? Vamos a unir la parte terminal del estómago más la parte lateral, como vemos acá, del yeyuno, ¿ok? Y este de acá no va a ser fisiológico, ¿por qué? Porque normalmente para llegar al yeyuno, lo que es el flujo de comida o lo que sea que pase por el intestino, cualquier cosa líquido o jugo, normalmente tiene que pasar primero por el duodeno y luego pasa por el yeyuno. Sin embargo, acá en lo que es la Billroth tipo 2, en la anastomosis, de frente está pasando por el yeyuno. Y por eso no va a ser tan fisiológico, a diferencia de la Billroth 1, que sí pasaba a lo que era el duodeno, ¿no? De frente. Entonces, no se olviden, esas son dos cirugías, bueno, sí, dos cirugías que se realizan tanto para procesos benignos como úlceras, como para procesos malignos, que vendría a ser cáncer, ¿no? Y en ambas se realiza una hemigastrectomía y luego lo que es una anastomosis. Ahora, tenemos a la Y de Rose o I de Rose, como ustedes quieran verlo, de igual forma lo van a ver bastante en cirugía. Entonces, ¿esta qué va a hacer? Básicamente va a ser una cirugía de bypass gástrico. Bypass gástrico. ¿Ok? Es una cirugía de bypass gástrico en donde, ¿qué se hace? Se crea lo que vemos acá, una bolsita estomacal a partir de lo que vendría a ser, ¿qué cosa? Una pequeña porción del estómago. Y de ahí se une de manera directa, ¿con qué cosas? Con lo que vemos acá, con el intestino delgado, ¿ok? Entonces, de igual forma van a ver anastomosis. Entonces, la primera, ¿cuál va a ser, chicos? Para poder crear la bolsita, ¿qué anastomosis vamos a hacer? La esófago yeyunal, ¿ok? Creamos la bolsita y luego de ello hacemos la anastomosis esófago-yeyunal. Eso quiere decir que esta bolsita de acá la vamos a unir a lo que es el yeyuno, de manera como término terminal. Como vemos acá, es la parte distal, por así decirlo, la bolsita, más la parte distal del yeyuno, ¿no? No es que está uniendo los bordes, sino ambas partes distales. Y luego, de igual forma, por el hecho de que de igual forma tiene que pasar lo que es el jugo pancreático, el jugo biliar, porque de igual forma tiene que haber lo que es una digestión. Por acá está el páncreas, ¿no? Y por acá, por así decirlo, segrega lo que son sus jugos. Y por acá también está la vesícula, de igual forma segregan sus jugos. Entonces, por eso mismo es que de ahí unimos el duodeno junto a lo que es el yeyuno, ¿ok? Para que siga viendo todo lo que es el proceso de digestión, ¿no? Y no se, por así decirlo, se obvien esos jugos que están ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer para esto? Hacer una anastomosis yeyunal. Por ejemplo, este de acá es el duodeno, hasta por acá, luego ya pasamos al yeyuno, y estamos uniendo el yeyuno más el yeyuno, pero, como ven acá, es término lateral, ¿ok? Aquí, esta de acá debería ser por acá, ¿ok? No sé por qué esta imagen está así. Pero es término lateral porque unimos una parte distal del yeyuno más la parte lateral, del borde lateral del otro yeyuno, que es el que va unido a la bolsita. ¿Ok? Y es así como es que pasan todos los jugos y de igual forma no se altera para nada la digestión del paciente. Ya. Y por último, chicos, aquí tenemos lo que es la técnica Whipple. Lo habrán escuchado seguro bastante en Grey's Anatomy. Y esta de acá es una técnica bien hardcore, ¿ya? Porque se hacen demasiadas operaciones en uno. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica o para qué se realiza? Básicamente va a ser una, a ver, tomo aire, porque es una pancreático duodenectomía, ¿ok? Pancreático duodenectomía. ¿Ok? Y básicamente, ¿qué va a hacer? Una operación para extirpar lo que es la cabeza del páncreas, es decir, cuando nosotros tenemos tumores en la cabeza del páncreas, cuando hay neoplasias, ¿ok? Además de ello, se saca lo que es la primera parte del intestino delgado, es decir, del duodeno. También se saca lo que es la vesícula biliar y el conducto biliar, y va a ser la cirugía, como les digo, más empleada para cuando tenemos neoplasias en lo que es la cabeza del páncreas. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si es que se sacan estructuras, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Anastomosar. ¿Ok? Entonces, entonces aquí vemos. Tenemos que primero, como les había dicho, se extirpa lo que es la cabeza del páncreas, ¿no? Entonces, de igual forma, el páncreas tiene que segregar sus jugos pancreáticos que tienen que ir a qué cosa? Al intestino. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Unir. Entonces, vamos a unir el páncreas
con el duodeno, como vemos acá. Y esta es una anastomosis pancreato-duodeno, ¿ok? Y va a ser término lateral, es decir, vamos a unir la parte distal del páncreas con el borde lateral de lo que es el duodeno, ¿ok? Luego, les había dicho que también se sacaba lo que era la vesícula biliar y el conducto biliar. Entonces, ¿qué vamos a unir? El conducto colédoco, como vemos acá, con lo que es el duodeno, de igual forma, ¿ok? Para que caigan lo que son los jugos biliares y se dé de igual forma la digestión del paciente, ¿no? Entonces, aquí de igual forma vamos a hacer la parte terminal del conducto colédoco con el borde del duodeno. Y por eso va a ser una anastomosis colédoco-duodeno término lateral, ¿ok? Y luego, por último, vamos a tener que unir, de igual forma como habíamos dicho que se sacaba un poquito del estómago, vamos a tener que unir el estómago junto a ¿qué cosa? Al intestino delgado, ¿ok? Entonces, de igual forma va a ser una anastomosis gastroyeyuno, término lateral, término por parte del estómago y lateral por parte del borde del yeyuno, ¿ok? Entonces, como les digo, hay demasiadas anastomosis en esta cirugía. Y básicamente, como les digo, va a ser específica para qué cosa? Para cuando tenemos una neoplasia en la cabeza del páncreas, ¿ok? Entonces, chicos, aquí mencionar esto también, ya vimos los diferentes tipos de cirugía que utilizan lo que es una anastomosis. En sí, en general, se puede utilizar anastomosis en cualquier tipo de cirugía, ¿no? Solo que esas acá son las más frecuentes. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el proceso de cicatrización, ¿ok? Entonces, esto de aquí es sobre todo para sus pasitos, porque puede que les pregunten. Básicamente, ¿con qué empieza? Con proliferación de fibroblastos y migración de las enzimas a la sangre, ¿ok? Esto de acá ya lo saben seguro. Luego, ¿qué pasa? Maduración y remodelación del tejido. Luego se forma la costra, gracias a qué cosa? A células sanguíneas, a fibrina y a lo que es el anticuerpo, ¿no? Estas tres cositas se encargan de formar lo que es la costra. Y por último, va a haber una respuesta inflamatoria y se forma lo que es el coágulo, ¿no? Entonces, ese es el proceso de cicatrización. Entonces, aquí también recordar que, como les dije en un momento, la úlcera gástrica tiene dos caminos, por así decirlo, ¿ok? Si es muy grande, se hace lo que habíamos visto, que era la Billroth tipo 1. Pero si es muy chiquita, por así decirlo, 2, 3 centímetros, no vamos a atacar la mitad del estómago, ¿no? Un poco del estómago. Sino que podemos hacer ¿qué cosa? Ay, perdón, mi lápiz no funciona. Ya, se me quedé sin batería. Ya, entonces, ya, como les decía, si el diámetro es de 2, 3 centímetros, o sea, muy chiquitita la úlcera como vemos acá en esta imagen. A ver, voy a tratar de escribir con el dedo. Ujú. Ya, como vemos acá en la imagen. Pucha, no me deja. Ya, como vemos acá en la imagen, por ejemplo, esta úlcera es chiquitísima, el diámetro debe ser de 1 o 2 centímetros, máximo. Entonces, aquí no vamos a hacer una Billroth tipo 1, ¿no? Porque no cabería. Entonces, ¿qué podemos emplear ahí? ¿Se acuerdan de la sutura de Jareta, que era la bolsa de tabaco, que era para imaginar el muñón de apendicular? Podemos utilizar esto. Suturamos al borde de la úlcera y luego jalamos. ¿Y qué va a hacer eso? Que se invagine lo que es la úlcera hacia adentro. ¿Ok? Y ya como dice acá, un poquito más radical, ya podríamos hacer una gastrectomía y por lo tanto un Billroth tipo 1, ¿no? Dependiendo si la úlcera ya es más grande. Y en este caso se puede utilizar tanto suturas separadas, se utilizan lo que son suturas separadas, perdón, y totales. Es decir, suturas discontinuas y totales, que agarren todo lo que son las capas, las 4 capas de la piel, ¿no? Que hayamos visto. Y por último, chicos, esto de acá sí o sí se lo tienen que grabar por siempre, forever and ever. Obstrucción intestinal. La principal causa de obstrucción intestinal de un paciente postoperado, ¿cuál va a ser? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se anima? Esa es pregunta de cirugía, pero igual forma lo vemos acá. ¿Alguien sabe cuál va a ser la principal causa de obstrucción intestinal de un paciente postoperado? ¿Se animan? Ya, no se preocupen, yo les digo. Van a ser las bridas y adherencias, ¿ok? Eso les tiene que quedar forever and ever aquí en su cabecita, porque de igual forma es pregunta de salud y de nada. Así que ojito, ojo, pestaña y ceja ahí.
¿Y qué son las bridas y adherencias? Van a ser bandas de tejido cicatricial, como vemos acá, miren. Es tejido, o sea, básicamente es una cicatrización mal hecha. Se va a juntar tejidos que no deberían juntarse, que normalmente no deberían estar juntos. ¿Y qué puede ocasionar esto? Por ejemplo, acá, miren. Esa es una brida o adherencia, este blanquito de acá. Ay, mi lápiz se quedó sin batería, lloro. Ya, esta es una brida y adherencia, eso blanquito que ven ahí. Entonces, es una cicatrización anormal que está haciendo qué cosa, que está ocluyendo lo que es la luz intestinal. Entonces, por lo tanto, puede conllevar a que haya una obstrucción intestinal. Y estas bridas y adherencias son consecuencia de qué cosa, de una cirugía previa, es decir, que el paciente no haya cicatrizado de la mejor manera. Y pueden haber bridas y adherencias en cualquier parte de nuestra cavidad abdominal después de una cirugía, ¿no? Como ven acá, puede haber dentro del intestino, que de igual forma está ocluyendo lo que es la luz intestinal, puede haber afuera del intestino, aquí por ejemplo lo está estrangulando, y de igual forma acá, ¿no? Literal lo está estrangulando y está ocluyendo, y por lo tanto el paciente va a llegar con distensión abdominal, no va a eliminar flatos, no va a defecar. Entonces, al momento de la radiografía van a ver ahí lo que es la pila de monedas, obstrucción intestinal, entonces ya saben ustedes, ¿no? Y esto de acá es obviamente cirugía de emergencia. El paciente entra de nuevo a sala de operaciones para que se pueda liberar estas bridas y adherencias. ¿Ok? Entonces no se olviden que esa es la principal causa de obstrucción intestinal en un paciente postoperado. Luego tenemos lo que ya están viendo ahorita, las hernias. Las hernias también pueden causar lo que son obstrucción intestinal. Hay múltiples tipos de hernias, sobre todo las que son las hernias umbilicales, las abdominales, esas ahí, ¿no? Luego también tumores, de igual forma porque van a ocluir lo que es la luz intestinal, eh, empiezan a crecer y ocupan todo lo que es el intestino y de igual forma obstrucción. Luego la intosubsección, ¿a qué se refiere a esto? A que se mete parte del intestino dentro del intestino, como si estuvieran metiendo una media, por ejemplo así. Esto de acá es mi intestino y se metió a otra parte del intestino. Entonces, esto es una intussuscepción, ¿ok? Luego un vólvulo, de igual forma, también va a ser una causa de obstrucción intestinal, lo van a ver en cirugía. Luego lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, también me puede cuestionar lo que es una obstrucción. Luego estenosis, es decir, que se ocluya un poco lo que es la luz intestinal. Fibrosis quística, NM de colon, es decir, neoplasia maligna de colon, megacolon, luego diverticulitis y colitis actínica o rádica. ¿Ok? Pero no se olviden que la primera causa, bridas y adherencias, que es la mala cicatrización del paciente, que lleva a lo que es una obstrucción intestinal. A ver. Y por último, chicos, aquí tenemos otros procedimientos en donde no tanto sea anastomosa, bueno, sí se podría decir que más o menos. Entonces tenemos a qué cosa, lo que es la enterotomía. ¿Y qué va a ser la enterotomía? Va a ser lo que vendría a ser un cortecito, ahora sí ya tengo batería, un cortecito en el intestino, indicado para qué, cuando tenemos un cuerpo extraño en este. Por ejemplo, en los niños tienden a tragarse todo lo que encuentren. Puede ser canicas, pueden ser pelitos, entonces se puede formar un besoas, que es el acúmulo de pelos, y puede estar obstruyendo también lo que es el intestino, ¿no? Entonces, de igual forma, para esto se realiza la enterotomía, para poder cortar una parte de este intestino y poder sacar lo que es el cuerpo extraño, ¿no? No solo en niños, que es más frecuente en niños, no se olviden, más frecuente en niños, sino también en adultos. Por ejemplo, aquí tenemos acá un objeto extraño que vendría a ser una gasa que se dejó de una antigua cirugía. Entonces, de igual forma, se tiene que sacar por medio de una enterotomía. O también tenemos lo que vendría a ser el hilio biliar, que es decir, que pasa más frecuentemente en adultos, como es este caso de acá. Este de acá es un cálculo biliar y por lo tanto se conoce como hilio biliar. Es decir, que el calculito que ha estado en lo que es la vesícula ha viajado y ha tendido a parar ahí, ¿no? En lo que es el intestino y está ocluyendo lo que es la luz intestinal. Y eso es lo que se conoce como hilio biliar y de igual forma se tiene que sacar el cálculo por medio de lo que es una enterotomía. ¿Ok? Entonces la finalidad básicamente de esta cirugía es evitar una obstrucción, ¿no? Generada por este cuerpo extraño. Luego tenemos las ostomías, que ya lo hemos visto anteriormente bastante, que básicamente ¿qué era? Era, por así decirlo, cuando lo que es el intestino, ya sea el intestino grueso o delgado, ha pasado por un proceso muy traumático donde ha habido mucha inflamación, ya sea isquemia, quizás necrosis en el peor de los casos,
no podemos hacer nosotros una anastomosis, porque habíamos visto que el principio para que una correcta anastomosis se dé o no haya falla o no haya complicaciones es que el meso esté bien vascularizado, es decir, que haya una buena vascularización. Entonces, si nosotros tenemos en ese tejido isquemia, inflamación, necrosis, no va a haber una correcta cicatrización del tejido y por lo tanto va a haber un rechazo y puede conllevar a necrosis y de ahí F, ¿no? Y una perforación. Entonces, ¿qué se realiza en ese momento? Se realiza lo que es una osteomía, ostomías. Es decir, se saca esa parte del intestino que está lesionada, que está inflamada, que está isquémica, hacia lo que es la cavidad de la pared abdominal, hacia afuera de la cavidad abdominal, como vemos acá, hacia afuera. Es decir, el paciente va a quedar con la parte de su intestino hacia afuera. ¿Okay? Para que así esta parte se pueda, por así decirlo, recuperar, recuperar su vitalidad, su oxigenación y todo, y después de que ya ha pasado un tiempo, se puede volver a anastomosar una vez que esta osteomía ya está sana, ¿ok? Puede ser tanto permanente como temporal, ¿ok? Permanente, sobre todo en los pacientes que tienen cáncer, en los pacientes ya un poquito más adultos mayores, por el tema de que va a ser un poco más riesgoso volver a operarlos. Y temporal, obviamente puede ser en niños, en personas jóvenes, que cuando una vez que ya pasó todo el proceso de inflamación, todo el proceso de isquemia de esta ostomía, se puede volver a juntar y ahora sí ya va a poder haber una buena cicatrización, ¿no? Entonces una anastomosis correcta y buena. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones de una osteomía? Aquí obviamente debemos tener en cuenta bastante lo que es la irrigación del ostoma, es decir, de la zona que se saca hacia afuera. También de igual forma la limpieza, la asepsia, la antiasepsia, ¿ok? Entonces, las complicaciones cuáles pueden ser necrosis, como vemos acá, si es que apretamos mucho nuestras suturas, ya habíamos visto en la clase pasada. Luego también puede haber un prolapso, es decir, que se salga más parte del intestino hacia fuera de lo que queremos. Y por último, lo más frecuente es la infección, ¿no? Que tiene que ver bastante con lo que es el tema de asepsia y antisepsia del paciente, porque eso de acá hay que tener bastante cuidado. Y me olvidaba mencionarles que hay dos tipos de osteomía. Una de ellas va a ser la iliostomía, es decir, que sacamos el ilio, es decir, el intestino delgado, y luego la colonostomía, en donde sacamos lo que es el colon, ¿no? El intestino grueso. Entonces, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Como les digo, ha sido rapidísima. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Como les dije, la primera clase, la que van a ver ahí en el PPT, es la parotomía. La parotomía, entonces van a ver los diferentes tipos de incisión. A mí me vino ese tema, sin embargo, ustedes creo que no lo llevan, entonces, no lo llevan, estoy segura que no lo llevan. Lo quitaron del sílabus, pero de igual forma se los dejo porque es importante que lo repasen para cirugía, porque ahí les van a preguntar los diferentes tipos de incisiones que hay, tanto para apendicitis, para colecistitis, para cirugía de estómago, para cirugía de páncreas. Entonces, eso, chicos. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No, para pasarles su post-test. ¿Todo claro? No, sí, no, sí. Ya les pasé el post-test, chicos. Entonces, nada, ya sería la próxima nuestra última clase. Así que